Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio, Lina, vamos a hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos, desde los niños chiquiticos a mediana edad, adultos, ya las personas de la tercera edad, y es de los dientes cuando están a punto de perderse. ¿Cuáles son estas señales? ¿Cómo evitar que se caigan los dientes? Doctora Lilibet Leaño, buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Oiga, doctora, hay muchas señales que nos vas diciendo, mire, ojo con ese dientecito, pilas con esa muela, cuidado con el colmillo. ¿Cuáles son? Bueno, la prevención es lo más importante siempre. Hay que ver signos y síntomas que podemos tener antes de ir a perder los dientes. Perder los dientes es el último camino que tenemos a ir a un implante, todo, pero debemos conocer bien la estructura dental y lo que lo rodea para poderlo cuidar. Doctora, en estas señales que se empiezan a evidenciar, porque pues ninguno de nosotros es experto en odontología. Por ejemplo, yo me enteré hace muy poco de la apariencia de la caries, que no tiene que ser el punto negro y el hueco, sino que también hay otros indicios. ¿Cuáles son esas cosas que podemos notar sin ser especialistas en el tema para decir, este diente se va a ir? Bueno, lo más importante es que debes saber que la caries dental no es la manifestación negra del hueco. Hay una parte preventiva que podemos ir sellando, remineralizando antes de que pueda suceder ese espacio, ese hueco, y tener que elegir un material dental que reemplace ese espacio que se está creando. Entonces tenemos que conocer muy bien al diente. Hoy también traje un modelo. Entonces, para que conozcamos... ¿Lo hizo usted, doctora? Lo hizo mi hijo. Ay, miren. Entonces, esto es una muelita como cortada transversalmente, pero así sea una muelita, esto mismo puede ser un diente de adelante o un diente temporal. Se conforman exactamente lo mismo, por eso lo voy a explicar. Mira, esto es lo que lo rodea aquí alrededor, lo blanco, esto es esmalte dental. Es la estructura más dura que hay en el cuerpo. Perdóname, me interrumpo un segundito para que nos explique bien. Esa es una muelita, igual es el diente, pero el diente tendría solamente una patica. Sí, raíz. Exactamente. O sea, si le tapa una partecita, ¿es exactamente un diente? Podría ser un diente de adelante, pero exactamente, estructuralmente es igualito, es lo mismo, sí. Ok, bueno, entonces, esa estructura de esmalte adentro está protegiendo una estructura que se llama la dentina. Mira la dentina muy cerca, que tiene unos túbulos, unas rayitas que me llevan exactamente hacia la pulpa. La pulpa es un tejido como gelatinoso, muy blandito. Entonces vamos de duro a muy blandito. El esmalte dental y la dentina están para proteger la pulpa dental, que realmente cuando llega la caries o el estímulo hacia la pulpa es cuando sentimos ese dolor o dolor ya tan grande que uno retira la pulpa y rellena esos conductos de un material que se llama gutapercha para poder conservar el diente en la boca, pero esto es en estadios que ya la caries ha viajado esmalte, dentina y ha llegado a la pulpa. La única forma, cuando ya la pulpa está contaminada, la única forma es hacer un tratamiento de conductos para poder dejarlo en boca. O sea que esta estructura, que es supremamente importante, se perdería si la infección llega hasta esta estructura que se llama la pulpa dental. ¿Qué es además de la caries, que puede ocasionar la pérdida de un diente y cómo evitar que ese diente pues tenga que desecharse? Muy buena pregunta. Además de la caries dental, existe la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de los tejidos. ¿Cuál es el prerequisito antes, lo que pasa antes para que tengamos enfermedad periodontal? Y es la inflamación gingival, que es la inflamación del tejido alrededor del diente, una inflamación que hace que cambie el color de esa encía, que ya no se vea tan rosadita, y esto lo que hace es que vayan entrando a esta parte del diente, entre la encía, vaya entrando unas bacterias que hace que inflame y que permanezca inflamado. Eso es una inflamación crónica, y todas esas bacterias van ocasionando la pérdida de altura del hueso. Esa inflamación va haciendo que éstas se enmascaren allá adentro y que puedan ocasionar la pérdida del diente. Entonces quede el alveolo, esto se llama un alveolo, que es el huequito donde está el diente. Ese alveolo dental, cuando se pierde el diente, queda así, y ahí comienza
comienza una remodelación cuando se pierde el hueso, cuando se pierde el diente, que es el que mantiene la altura. Cuando se pierde el diente y hay este alvéolo, es como decir que comienza una remodelación. Tú tenías un espacio de 100, como un apartamento, 100 metros cuadrados y comienza la remodelación, pero no es favorable para ti, es totalmente desfavorable. Entonces esto se comprime, se baja y te queda tu apartamentico de 30 metros cuadrados. Entonces esa remodelación debemos evitarla. Cuando ya es inminente la pérdida del diente, debemos colocar materiales que lo que hacen es mantener esa altura ósea para poder colocar posiblemente un implante para que no se pierda ese hueso. Entonces esa remodelación sin hacer nada siempre es desfavorable para uno. Entonces lo ideal es no perder el diente, pero cuando ya es inminente la pérdida del diente, entonces debemos hacer algo para que no ocurra esa remodelación. Bueno, doctora, y si por ejemplo Liz ya perdió el diente o la muela, en la remodelación eso vuelve y como que se ajusta, digamos, no pone implante porque por lo que sea, porque vive lejos, porque no tiene plata, por lo que sea. Los otros dientes vuelven y se acomodan y ese hueco como que se desaparece, ese apartamentico se pierde, o ahí queda el espacio, queda como un hueco que uno va por una destapada, o qué pasa ahí con ese diente. Si no se hace nada, la remodelación es negativa, perdí el espacio. ¿Y se pueden caer los de los lados? Lo que hace el del lado es inclinarse tal vez al huequito, o el de arriba salirse y se ubica casi contra la encía. Entonces, siempre a la pérdida de un diente hay que ver cómo podemos reemplazar ese diente, porque recordemos que trabajamos en conjunto. Las muelitas y los dientes de adelante son supremamente importantes. Cuando se pierden las muelitas y se hace la función masticatoria, también solamente con los dientes de adelante, ¿qué hacen los dientes de adelante? Coger una angulación diferente, favoreciendo la función, porque la primera función de los dientes es la masticación. Obvio, el crecimiento de los maxilares, sonreír, la forma de la cara, el tercio inferior tiene esa altura por los dientes, pero su función principal es la masticación para favorecer al cuerpo entero. Pero no mastica con los dientes de adelante también, ¿o solo cuando con la muela? No hay muelitas, la gente sí mastica con lo que tenga. Ah, ok. Entonces, si solo tiene los de adelante, pues mastica con los de adelante. Doctora, usted acaba de abordar dos escenarios. El primero es por caries, que llega hasta esa parte interna del diente y tiene que intervenirla a través de conductos. El otro escenario es que la encía empieza a descender por enfermedad periodontal. Y en ese caso, cuando la persona no ha perdido pues su diente, pero ve su encía cómo ha descendido, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, cuando inicia esa enfermedad periodontal, usted puede tener un periodonto bajo, un periodonto que hasta ahora, que coge un pedacito del diente, pero sano. O puede tener un periodonto disminuido y enfermo. A veces mantenemos los pacientes con un periodonto disminuido. Eso no quiere decir que esté enfermo, quiere decir que se tiene que cuidar mucho más. Entonces, esa medida del periodonto, ¿cómo la damos? Si está sano o está enfermo, hay que hacer una consulta, hay que mirar cómo están los niveles de ese diente con respecto al periodonto, con respecto al tejido que lo está teniendo. Pero si usted ya está sufriendo de una enfermedad que hace que se enferme alrededor del diente o alrededor de los implantes, hay que hacer una valoración. En una valoración, cuando hay o no hay dientes, lo que analizamos es qué es lo que está haciendo para enfermarse. Lleve herramientas, lleve cuál es su cepillo de dientes, cómo lo está manejando, cuál es la crema dental que está utilizando, si es o no la indicada para cualquier cosa que usted requiera en su boca, si es remineralizante, si es contra la encía, si es contra la sensibilidad dental. Y después de todo ese análisis de por qué se está enfermando, porque si pierde uno no los quiere perder todos, entonces debemos analizar todo esto. Y cuando usted ya cree que lo va a perder, lo ideal es que vaya a odontología, porque lo que buscamos los odontólogos es que no pierdan los dientes, que no los pierdan. Nosotros no somos vendedores de dientes, como lo he dicho muchas veces. Preservamos su salud oral y en eso tenemos que buscar todas las herramientas necesarias para que los dientes permanezcan en boca. Doctor. No, es que tenía una curiosidad, Aníbal, sobre estos procedimientos estéticos que la gente se realiza, que están muy de moda por estos tiempos. ¿Esto podría ocasionar la pérdida de un diente? ¿Un procedimiento estético en los dientes mal realizado? Muy buena pregunta. Los tratamientos estéticos son carillas, diseños de sonrisa, digamos, que abordan el tejido periodontal. Te voy a mostrar cuál es. Si yo miro el diente de esta forma, pueden entrar en la encía ocasionando una inflamación crónica.
Esa inflamación crónica ni siquiera uno siente dolor, uno sí siente a veces que tiene halitosis, mal olor en la boca o que esa encía permanece de un color más rojo que el resto de la encía. Es cuando debemos ver si esa resina, ¿la resina qué es? Es un polímero. ¿Qué es un polímero en boca? Un plástico. Tenemos tres grandes grupos de materiales en boca. Los poliméricos, los plásticos, que son las cajas de dientes, las resinas, los temporales, metálicos, que son pernos, oro y otras aleaciones, o los cerámicos, que son realmente las tapitas que se hacen encima de la boca y son técnicas indirectas, hechas fuera de la boca y cementadas en boca. ¿Pero con qué las pegamos? Con resinas, con polímeros, con plásticos. Entonces, de todas maneras, no estamos exentos al plástico. Y mal hecho, cuando llega a esa encía, la puede enfermar, porque esa inflamación crónica se vuelve enfermedad periodontal, se vuelve una bolsa, o sea, un hueco que queda en la encía, y cuando ya está sano, ¿qué quiere decir? Que el hueco se ve muchísimo mayor, y esto hay que analizarlo muy bien, hay que tener en cuenta todos esos factores que vemos, y además el tratamiento superficial. ¿Qué quiere decir? Que esas resinas se deslustran. Hay que estarlas puliendo, llevando a brillo para que no se acerquen materiales, que no se acerquen comunidades bacterianas y que me enfermen la encía. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todos esos factores: sangrado, un poco de dolor, halitosis, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No puede ser, no tiene que ser dolor. Hay gente que llega al conducto y nunca sintió dolor, entonces la manifestación no siempre es dolor. Por eso es tan importante estar yendo al odontólogo, pero no hacerme cuántas calzas tengo hoy, no, es para mirar toda esa prevención. Yo no puedo decir que sin ir o con ir usted va a estar sano, pero sí debe saber todas esas cosas. Un autoexamen, ¿cómo tengo mi encía? Es lo primero. No tengo que tener el diente con el hueco para decir tengo caries. Hay manifestaciones iniciales que es una mancha blanca, y esa mancha blanca se puede remineralizar y no se vuelve hueco. ¿Sí me explico? Sí. Y esa remineralización, ¿cómo se efectúa? Con la crema dental o con barnices y geles que usamos en el consultorio. Entonces, esa prevención es supremamente importante para que los dientes permanezcan en boca. Doctora, y antes de seguir con el tema de la prevención, digamos, un autoexamen puede ser con algo bien frío. Si uno, porque uno a veces come, uno siente que ahí como que tiene algo raro. No, pero espera, la que le quería hacer otra preguntita hace rapidito. Cuando, eso es más como para un ortodoncista, pero cuando le hacen a uno como el arreglo de los dientes, a veces le sacan un diente y ahí sí ya es como con un doble propósito. ¿Cómo funciona ahí? Y realmente la exodoncia de ciertos dientes es el fracaso de la prevención, porque si hubieras llevado al niño y evaluar esos espacios y evaluar cómo vienen los otros, porque los dientes lo que hacen, los dientes temporales tienen un espacio. Cuando van a migrar los dientes permanentes, se abre otro espacio, comienzan a crecer los huesos maxilar y mandibular, y ese crecimiento hace que los dientes salgan perfectamente. Cuando algún diente no ubicó su espacio para poder salir, el crecimiento no se da, y es la falta de prevención, haber hecho un estudio de crecimiento y desarrollo para no haber sacado esos dientes a la hora de colocar la ortodoncia. Entonces sí, obviamente cuando llega un adolescente y ya no tiene espacio, ¿qué hacemos? Obviamente pues crear el espacio sacando los premolares, pero no significa que siempre se deba hacer. Doctora, tenemos dos preguntas de Flamingo, también de Brian Belandia. Flamingo dice: buenos días, una pregunta para la doctora: ¿qué tan cierto es que cuando un diente se cae puede ocurrir que los demás dientes que quedan se expandan? Sí, puede ocurrir. Y Brian dice: después de que el diente se cae y queda el espacio, ¿es posible colocar un implante después? Dos muy buenas preguntas. Uno, si el diente se fue, se cayó, ya hay el espacio, y todos los dientes se requieren en boca porque cada uno cumple una función diferente, y cuando se pierde es normal que los otros dientes se inclinen hacia el espacio. Se pierde el espacio, pero no se pierde el espacio divinamente, que viene y se ubica perfecto, no. Es con inclinación o con movimiento o con palatinización, que quiere decir hacia la lengua, pero nunca se ubica de la manera perfecta. Entonces hay que evaluar, uno, por qué se le cayó, y dos, evitar que eso pase, las inclinaciones. Y sí se puede colocar un implante siempre y cuando haya hueso. El implante es un tornillo que va ubicado en el hueso que quede. Y
a veces queda muy cortico, entonces se coloca un implante muy cortico y se pierde con facilidad. O se puede ubicar un implante largo, pero con un espacio muy pequeñito, y según el espacio que vaya a reemplazar ese implante, puede o no perderse. Entonces no es solo colocar un implante, sino mantenerlo muchísimo tiempo. ¿Y cómo se mantiene el implante? Con prevención. Bien, y hablando de la prevención, porque ya se nos acaba el tiempo, rápidamente lo que nos hablaba ahora, cómo remineralizar los dientes con cremas y con gel y lo que usted nos estaba contando. Bueno, el esmalte dental es un compendio de mineral, un compendio mineral, duro, duro, duro. ¿Qué es la desmineralización? Ir perdiendo ese mineral. ¿Cómo se recupera ese mineral? La remineralización no quiere decir que pierdo calcio y recupero calcio. No, puedo perder calcio y recuperar fluoruro, que es lo que hace. Fluoruro, no flúor. Por eso hablan de la toxicidad del flúor, más no lo que usamos los odontólogos, el fluoruro. Aunque hay otros agentes remineralizantes que no solo es el flúor, pero el flúor es el más estudiado. Entonces a veces dicen, ¿por qué recomiendan el flúor si ese es muy tóxico? Sí, porque nosotros no usamos flúor, usamos fluoruros. Y ese fluoruro lo que hace es recuperar, pero cuando es una lesión que se puede remineralizar. Cuando ya no se puede remineralizar es que esa lesión pasó mucho tiempo y logró abrir un hueco en tu diente. Entonces ahí es cuando optamos a mirar algún material que pueda reemplazar el esmalte dental. Aunque nada reemplaza el tejido, nada, absolutamente nada, existen materiales como las resinas, el oro, que es con el que más medimos los materiales odontológicos. ¿Por qué el oro? Porque el oro es maleable, sella a diminuto, o sea, uno puede colocar un puntico de oro y lo sella muy bien, dura muchísimo tiempo, y eso no lo tienen las resinas. Las resinas, su estabilidad es a 2 milímetros, como quien dice, si el huequito no tiene 2 milímetros, yo tengo que abrir más para que tenga estabilidad el material. Sí, entonces el oro es muchísimo La mejor. moda del reggaetonero es una buena opción odontológica. ¿Cuánto vale la boca? ¿Cuánto vale el diente? Uy, ahí le Ya queda el no es sueldito. gomelería, sino es salud oral. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas por gracias por la compartirnos invitación. esta información tan valiosa para todas las personas que en este momento están con un susto terrible y de pronto sienten que eso pasa, no sé, cuando sea un adulto mayor. No, un diente se puede perder en cualquier momento de la vida. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y le sale más barato prevenir que ponerse los dientes de oro. Exactamente. Así que, pila ahí. Doctora, muchísimas gracias. Buen día. Gracias.